El día de hoy te escribo para relatarte una de las historias que desgraciadamente sucede día a día, en el que niños tienen que vivir así como le pasó a mi hermana. Mi mamita falleció el día que mi hermanita nació. Yo para ese tiempo tenía 4 años y desde ese día mi papá se encargó de las dos y sin ayuda de nadie. Desde que yo tenía uso de razón, mi papá se desvivía más por mi hermana menor que por mí, lo cual nunca me incomodó. Al contrario, yo creía que esa era la manera en que mi papá podía suplir la figura materna de la cual mi hermanita no pudo gozar. Yo me fui haciendo más independiente en muchos sentidos y más aislada de ellos dos. Cuando yo tenía ratos libres, yo estaba más tiempo con mis amiguitos de la escuela, mis amiguitos del barrio, o estaba charlando con las vecinas y les ayudaba en sus negocios y de paso me ganaba unas propinas que juntaba con las que aportaba en casa o las usaba para materiales de la escuela. Mi hermanita, mientras tanto, en sus ratos libres, estaba con mi papá la mayoría del tiempo. Ellos siempre estaban juntos. Siempre los veía los dos juntos y me alegraba por ellos. Básicamente, en lo emocional y económico no nos faltó nada. Y te puedo decir que gocé de una buena infancia. Yo no veía nada malo en mi papá y mi hermanita. Ellos tenían una conexión increíble y además compartían la misma fecha de cumpleaños, el 17 de junio. Yo terminé la escuela mucho antes que los demás, 10 años para ser exactos, y en marzo del siguiente año, con mis 11 años, fui a estudiar en un colegio internado para chicas por mis altas calificaciones. Y los días que veía a mi papá y mi hermanita se reducían a domingos o simplemente fechas especiales. Y luego regresaba a estudiar. A los 15 años terminé el colegio, luego tuve la fiesta de promoción a la que mi papá no pudo asistir por cuestión de trabajo y mi hermanita tampoco estuvo. A mis 16 años yo regreso a casa a continuar con la universidad. Los primeros días estuvo todo bien hasta que mi hermanita de 11 años empezó a ponerse mal, sentía dolores de cabeza, de cintura, sentía unos mareos terribles. Hasta que un día llamaron a mi papá de la escuela a mi hermanita para decirle que se había desmayado en el patio de la escuela. Fuimos los dos para ver cómo estaba, la llevamos al médico y el médico nos dijo que mi hermanita estaba embarazada, que tenía 15 semanas de embarazo y que lo único que quedaba era seguir con el embarazo y que se cuidara. Mi hermanita aún estaba procesando la noticia, pero la cara que puso mi papá no tenía precio. Y yo me preocupé, mi hermanita siendo tan chiquita, era una niña y se iba a convertir en mamá. Yo la abracé como consuelo en ese momento. Cuando llegamos a la casa, mi papá se fue a su cuarto. Claramente eso le había afectado a él también, tanto así que ese día se puso a llorar mucho. Yo lo consolaba a él y a mi hermanita y poco a poco las cosas empezaron a dar un nuevo aire, un nuevo rumbo. Cierto día nos quedamos las dos solas, mi hermanita y yo, y mi hermanita se veía que quería mucho a su bebé. Ella acariciaba su vientre, le cantaba canciones e incluso hasta le estaba tejiendo su colchita. Al estar allí las dos, conversamos un poco de cómo se sentía ella, de cómo me iba a mí en la universidad, en fin. Y yo le pregunté a ella que quién era el papá de su bebé. Ella me contestó, es papi. Yo en ese momento me quedé helada al escuchar esa respuesta y con muchos nervios le pedí que me contara cómo sucedieron las cosas, que me contara todo. Resulta que mi papá empezó a de mi hermanita desde sus 7 años, pero ya desde los 5 años él empezó a tocar sus partes íntimas, la besaba y hacía que ella le practicara el acto íntimo. Mi papá le había hecho creer a mi hermanita que todo eso era normal y que así se demostraba que la quería y que incluso el estar embarazada de él era el fruto de su amor. Mi hermanita aún no estaba consciente de la gravedad del asunto. Yo lloré al escuchar todo lo que ella me decía, sentía tanta rabia, sentía impotencia por no haberme dado cuenta cuando yo era niña y que si me hubiese dado cuenta la hubiera defendido. Yo en ese momento no me quedé con los brazos cruzados. Con mi hermanita
fuimos a denunciar a nuestro papá por lo que había hecho y en ese momento ni el abogado ni yo la íbamos a dejar sola en este proceso. A mi papá justo lo agarraron cuando iba a recibir su doctorado. Mi hermanita, al enterarse que a mi papá lo meterían preso por varios años, ella no quería que se lo llevaran. Ella quería estar con él. Ella decía que ella necesitaba su protección y que necesitaba el cariño de su papá. Luego de la audiencia final, mi hermanita me empezó a tomar odio. Me decía que por mi culpa el papá estaba en la cárcel. Todos los días me rogaba y me lloraba para verlo o para conversar con él. En fin. Bueno, ya mi hermanita tuvo a su bebé. Ya tenía 12 años mi hermanita. Tuvo una niña. Afortunadamente, mi sobrina y a la vez hermanita nació muy bien. Yo intenté convencer a mi hermana de dar en adopción a la niña a una pareja de docentes de mi universidad, porque la verdad yo sentía que el estar cerca de la niña no le hacía bien, justamente por eso, por ser fruto del abuso y que además ella era una niña para hacerse cargo de una bebé. Yo pensaba que ella tenía una vida por delante, pero ella se negó. Era indudable el amor que le tenía a su hijita, que la defendía de mí. Y según ella, yo quería hacerle daño a mi sobrinita. No voy a negar que el rol de mamá, mi hermana lo asumió muy bien. Había veces que la encontraba llorando y me decía que era por mi culpa, que yo no la dejaba ver a papá para que conociera a su nieta. Decía que papá quería conocerla y quería cargarla, que papá quería a la niña. Después de esto empezamos a tomar terapias. Conmigo las terapias funcionaron y poco a poco empecé a lidiar mucho mejor con ello y me sentí mejor. Sin embargo, con mi hermana no funcionó y la psicóloga me dijo que ella necesitaba una ayuda más especializada y en caso de que no funcionara tendría que ser derivada a psiquiatría. Pasaron un par de años y parecía que la relación con mi hermana había mejorado, pero lo cierto fue que de un momento a otro ya no volví a ver a mi hermanita. Ella había decidido irse con su niña de mi lado y en una carta que me dejó me dejaba claro que me detestaba, que me repudiaba por haber denunciado a papá y que gracias a mí la bebé no iba a poder conocer a su papá ni crecer a su lado y que si no fuera por la niña ella habría acabado con mi vida. Ella deseaba que mi vida se acabara y que toda mi vida me fuera mal y que me hicieran mucho daño. Durante años no dejé de buscarla, hasta hoy en día que estoy en situación muy delicada con mi salud. Me despido con la esperanza de que si mi hermana se topa con la historia, sepa que la quiero muchísimo y que me perdone por no haberla protegido a tiempo. Y aunque yo no haya sido a la que papá dañó, me duele como si en realidad lo fuera. Con esto también quiero recalcar que los enemigos están en la familia y por más buena que parezca una persona y si la relación de esta con otro integrante de la familia parece de un cuento de hada, no debemos fijarnos por las apariencias.